No, no se Yo escucha. tampoco escucho, no se escucha. Todavía va a empezar a hablar, chicos. Excelente, bueno, muy bien. Se nos ha acabado el tiempo para los que hicieron su cuestionario. Bien, me presento con ustedes nuevamente. Mi nombre es Gilberto Peralta Mirabal. De profesión soy licenciado en Atención Prehospitalaria y Desastres por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Soy técnico en urgencias médicas por parte del Sistema Estatal de Urgencias del Estado de Tabasco. De igual manera, pues bueno, cuento con ciertos estudios, una maestría en Administración de Instituciones de Salud, Dirección de Administración de Instituciones de Salud, con un diplomado en Transporte Médico y Cuidados Críticos y pues bueno, eh, diversos cursos de la AJA, de la NAEM, de los cuales soy proveedor y alguno de ellos soy también instructor, BLS, ACLS, PHTLS, AMLS. Específicamente también soy proveedor RENEO por parte de la Secretaría de Salud. Y pues bueno, actualmente laboro en la universidad, específicamente ahí en Comalcalco, como profesor investigador de la carrera de los chicos de la PIT. De igual manera estoy como paramédico activo de lo que es el sistema de urgencias del estado de Tabasco. Entonces, por ahí, si en algún momento requieren eh, alguna algún apoyo o cualquier situación, pues bueno, ahí estamos a la mano. Bien, vamos a iniciar el día de hoy. El tema es reanimación neonatal. Vi ahí en el examen que trae muy bien identificado el conocimiento. Me gustaría, por ejemplo, que me comentaran o alguien me comentara sobre la reanimación neonatal. ¿Quién ha llevado un curso o qué creen que es la reanimación neonatal? Alguien por ahí que pudiera apoyarnos haciendo una pequeña observación. A ver, por ejemplo, Paola, Paola Olan, ¿qué crees tú que es la reanimación neonatal? ¿Has llevado un curso de reanimación neonatal anteriormente? ¿Cuál es la diferencia? No, no he llevado en realidad un curso de reanimación neonatal, pero sí sé que hay cambios diferentes a la hora de comprimir. Ok, Paola, ¿de dónde nos acompañas? ¿A qué te dedicas? Soy recién egresada del Instituto Especializado de Primeros Auxilios, de técnica de atención médica prehospitalaria. Ok, gracias. Bien, Lady, ¿has llevado alguna vez un curso de reanimación neonatal, Lady? ¿Sabes de qué se trata? ¿Cuál es la diferencia entre la reanimación adulto pediátrica lactante? José, la misma pregunta, José. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, hablando sobre la reanimación neonatal, pues es un conjunto de procedimientos y técnicas que se le aplica a un recién nacido que no respira o no tiene latidos cardíacos. Regularmente cuando pues nacen sin signos vitales. Ok, muy bien, José. Pues bueno,
Efectivamente, la reanimación neonatal es una cierta cantidad o actividades o procedimientos que se realizan para, pues prácticamente, como su nombre lo indica, reanimar a un bebé o a un neonato. La Asociación Americana del Corazón hace la subdivisión de lo que es el lactante, lo que es el pediátrico y lo que es el paciente adulto. Pero ninguno de estos tres forma parte de lo que es la reanimación neonatal. Se le conoce lactante a aquel bebé que ha nacido y que está fuera de la sala de partos, ¿de acuerdo? En el cual ya se encuentra en observación, se encuentra con la mamá y ya como su nombre lo indica, está lactando. Entonces la reanimación lactante es muy diferente a la reanimación neonatal. Se le conoce como lactante a los niños 0 días de nacido hasta los 11 meses 30 días que no están en la sala de partos. Los pediátricos a partir de 1 año hasta signos de aparición de pubertad y los adultos desde los signos de aparición de pubertad en adelante. Esto de acuerdo a la Asociación Americana del Corazón. Si nos vamos a libros de pediatría y nos vamos ya a cuestiones más específicas, pues bueno, tenemos lactante menor, lactante mayor, preescolar, escolar, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer una clasificación global, la Asociación Americana lo ha definido de esta forma. Y entonces, ¿quiénes son los neonatos? Los neonatos son aquellos bebés que se encuentran en el proceso de alumbramiento o en el proceso de nacimiento, es decir, los que han salido del canal de parto o el canal vaginal y se encuentran todavía en la sala de expulsión. En ellos vamos a aplicar lo que se llama reanimación neonatal. Ahora, a mí me gustaría saber cuáles son las principales causas o los principales motivos para que un bebé necesite reanimación en este tipo de aspectos. ¿Cuáles son estas causas? ¿Será que un bebé pueda traer causas cardiovasculares, causas metabólicas o cuál es la principal causa, Estrella? Estrella Reyes. Buenos días. Buenos días. Tengo entendido que una de las causas, respondiendo a la pregunta igual que mencionó, muchos neonatos igual traen problemas cardiovasculares, muchos traen que se soplan el corazón, o el tabique, un pequeña fisura, se puede decir. De la misma manera también puede que a la hora del nacimiento el bebé venía amarrado, por así decir, con el cordón umbilical, el cual le hace que no respire o no lleve su proceso de respiración una vez saliendo del útero. Ok, muy bien, Estrella, gracias. Eduardo Armenta, ¿cuál sería una de las causas por las cuales un bebé necesita reanimación, Eduardo? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Pues normalmente las escalas que se manejan ahí en una reanimación son las de Adgar y Silverman, un puntaje de 3, creo que es el de Adgar, y de 0 de Silverman se puede iniciar una reanimación, neonatal. Ok, Eduardo. ¿Estas escalas qué miden, Eduardo? Estas escalas miden lo que es el patrón ventilatorio del recién nacido, que es la de Silverman, si no mal recuerdo, y la de Adgar, es una evaluación rápida del recién nacido, en donde ve el estado respiratorio, si tiene buen pulso, apariencia, buen tono muscular, si tiene respiración fuerte o ausente. Eso es lo que evalúa el LATAR. Ok, Eduardo, muchas gracias. Ha dicho dos cosas muy importantes, Eduardo. Estas escalas están basadas o están realizadas para valorar el esfuerzo ventilatorio, lo que nos lleva a entender que las principales causas de reanimación neonatal en un bebé
es por problemas respiratorios o problemas ventilatorios. Sí mencionaba hace un momento su compañera que pueden traer malformaciones congénitas, por ahí un mal cierre de lo que es el agujero oval o a lo mejor una tetralopatía de Fallot que puede generar problemas cardiovasculares, pero al final de cuentas el corazón que mueve sangre y la sangre que lleva oxígeno. Entonces, por lo general, la reanimación neonatal está enfocada a que tengamos una buena oxigenación en nuestro bebé. Con esto ya tenemos un paso adelante. ¿Qué es lo principal que le debemos de dar a un bebé recién nacido que no está respondiendo? Oxígeno. A eso se enfoca la reanimación neonatal. Un bebé recién nacido no va a necesitar o no trae problemas cardiovasculares, no se está infartando, no tiene a lo mejor arteriosclerosis, no trae problemas de hipertensión, no trae problemas metabólicos como puede ser a lo mejor algún problema de falla renal, etcétera. Entonces, más que nada en la reanimación neonatal se enfoca a darle oxígeno al paciente. Es algo que nos debe de quedar muy claro. En un paciente pediátrico o en un paciente neonatal, todos los esfuerzos se van a enfocar a darle una buena oxigenación. Y es la parte fundamental de la reanimación neonatal, el oxígeno. Entonces, que nos quede muy bien claro esto. ¿Qué necesita un bebé cuando está en cuestiones de hipovolemia o cuando está en cuestiones de reanimación? Oxígeno. Es lo que nosotros vamos a proporcionarle 100% a nuestro bebé. Bien. El objetivo del curso, pues bueno, es que el curso de reanimación neonatal está destinado para los profesionales de la salud que dirigen o participan en el manejo de las emergencias respiratorias o cardiovasculares y de paros cardiorrespiratorios en pacientes neonatos a través de adquirir las habilidades tanto teóricas y prácticas en casos simulados para mejorar las intervenciones durante un intento de reanimación. El día de hoy tendremos las habilidades teóricas. Sería importante y sería muy padre que pudiéramos generar un día de habilidades prácticas para que esto nos quedara de mejor manera, pero pues bueno, eso ya depende del instituto y pues bueno, del tiempo y las oportunidades que cada uno de ustedes tenga. La teoría es muy buena, pero la práctica es aún mejor. Y la mayoría de los que estamos aquí somos kinestésicos. ¿Qué quiere decir? Que aprendemos no solamente viendo y escuchando, sino haciendo. Entonces es importante también tener la práctica, pero es importante adquirir la teoría. Entonces, como bien les mencioné, ya el objetivo es que todos aquellos que estamos encargados o que estamos frente a participan en el manejo de las emergencias respiratorias y cardiovasculares en los pacientes neonatos, estemos preparados. Y esto va desde el personal prehospitalario al personal hospitalario, en el caso de enfermería, en el caso de los técnicos en urgencias médicas o atención médica prehospitalaria, o en el caso de los médicos. Entonces, son las pautas fundamentales o principales al momento de atender a un bebé. El paro cardiorrespiratorio en lactantes representa un reto para el profesional de la salud que brinda cuidados a este grupo de edad. ¿Por qué? Porque pues, bueno, los neonatos traen muchas complicaciones que pueden perjudicar o afectar su reanimación. Una de ellas, pues bueno, es la edad del recién nacido, si es un recién nacido pretérmino, si es un recién nacido postérmino, si trae aspiración de meconio. Muchas veces tenemos malas praxis en la atención médica o en la atención médica prehospitalaria. Por ejemplo, puede ser la administración de medicamentos sedantes en una paciente que está convulsionando, que está embarazada. Y pues bueno, esto sabemos que una paciente que convulsiona y que está embarazada, a menos que no se tenga antecedentes de que es una paciente con epilepsia, pues no se debe administrar este tipo de medicamentos. Lo general que puede generar convulsiones en este tipo de pacientes pues es la eclampsia, ¿no? Los niveles elevados de tensión arterial, que para eso pues necesitamos tener ciertas clasificaciones. Una de ellas pues es el acrónimo de HELP. El HELP, cada una de estas letras tiene un significado que nos ayudará a determinar si la paciente está preeclámptica o está eclántica. Entonces,
la paciente que está convulsionando, pues es la paciente que se le considera eclámptica y su tratamiento pues va diferente a una convulsión normal. Sin embargo, suele suceder que en muchas comunidades o en muchos lugares el paramédico o el médico pues está convulsionando. Me dijeron que la convulsión se trata con un sedante y le colocan midazolam, le colocan diazepam, y estos medicamentos atravesan la membrana placentaria y entonces pues también deprimen al bebé. Y en la atención del recién nacido, si en este caso se está atendiendo el embarazo o se está generando, a lo mejor los que son enfermeros se encuentran en la sala de parto, están haciendo una cesárea en quirófano y el bebé sale, pues va a salir obviamente con problemas ventilatorios, con problemas circulatorios por la sedación que se ha generado en este bebé. Entonces, son muchas complicaciones también desde los instrumentos, el material que se necesitan instrumentos o materiales especializados, desde el oxímetro de pulso no puede ser el oxímetro de pulso normal que se utiliza en el adulto, sino uno especializado. Los números de tubos endotraqueales, las mascarillas laringea, la sola dilución del medicamento de la epinefrina para poder ayudar a ese corazoncito a volver a latir. Entonces, sí es un reto importante. La mayoría de los recién nacidos que necesitan reanimación tienen un corazón sano, lo que estábamos hablando. Lo más probable es que un recién nacido que necesita reanimación tenga una insuficiencia respiratoria que afecte el intercambio de oxígeno y CO2. Entonces, volvemos a hacer énfasis. Una de las principales causas de que un bebé necesite reanimación es quizás por problemas ventilatorios, porque aspiró meconio, porque a lo mejor, como bien decía la compañera, traía un lazo de cordón que ha estado sujetando, que ha estado apretando a nivel circunferencial del cuello, lo que le ha generado asfixia. ¿Y la asfixia qué es? Falta de oxígeno o falta de intercambio de oxígeno y CO2. Entonces, la reanimación neonatal se enfoca en brindarle oxígeno a nuestros pacientes. Es importante que durante todo el proceso de reanimación, esto lo sabemos perfectamente, tengamos nuestro equipo de protección personal. El equipo de protección personal tiene por objetivo reducir los riesgos de transmisión de agentes infecciosos transmitidos por la sangre o secreciones en saliva, orina, tos, estornudo, heces, etcétera. Entonces debemos de tener en cuenta siempre nuestro lavado de manos antes y después, durante los 5 momentos, esto lo sabe muy bien enfermería. Utilizar siempre nuestros guantes, cubrebocas y gogles. Es por lo menos el equipo mínimo que deberíamos utilizar en la atención de un parto. ¿Por qué estamos hablando de la atención de un parto? Porque les vuelvo a repetir, no es lo mismo un lactante que la reanimación neonatal. La reanimación neonatal es atiendo el parto, observo al bebé. El bebé no es un bebé vigoroso, no es un bebé que está reaccionando como esperábamos. Tenemos que iniciar la reanimación neonatal en ese mismo o en ese preciso momento. Entonces, por lo general, la reanimación neonatal se aplica en el proceso del alumbramiento, en el proceso del parto, de acuerdo en el momento que el bebé está naciendo. Entonces, es importante tener nuestra protección personal. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos contactos con múltiples fluidos, desde secreciones vaginales, sangres, heces, entre otras que se acaban de mencionar. Entonces siempre es importante mantener nuestro equipo de protección personal. Quienes tengan batas quirúrgicas, por ejemplo, los que trabajan o los que son paramédicos y puedan traer batas en su ambulancia desechables, al momento de atender un parto es importante que se pongan su bata, que se pongan sus guantes, su cubrebocas, sus gogles, para protegerse pues de todos estos fluidos corporales que al final de cuentas representan un peligro para nosotros de sufrir alguna contaminación o alguna enfermedad. Bien, antes de hablar de la reanimación neonatal, es también de suma importancia hablar sobre los cambios fisiológicos al momento de nacer. Dentro de los cambios fisiológicos que tenemos al momento de nacer, pues bueno, es la eliminación de líquido, de líquido a nivel pulmonar o lo que se encuentra en el pulmón, ¿de acuerdo? Hay que recordar que durante el proceso de embarazo, los bebés pues tienen su intercambio gaseoso a nivel placentario, no lo tienen a nivel pulmonar. La placenta tiene múltiples redes alveolar, múltiples redes capilares que van a permitir el intercambio de gases entre lo que es el útero y la placenta. No se lleva a cabo en el pulmón del bebé. Es por eso que
los pulmones se encuentran llenos de líquidos o de algo que se conoce como surfactante. Esta anatomía o este proceso fisiológico de lo que es la respiración a nivel gestante o en el bebé, les decía, se lleva a nivel placentario. Como tal, las arterias y venas de la mamá no tienen un contacto directo con las arterias y venas de la placenta, pasan de manera paralela, mas nunca se unen entre sí. Es por eso que el bebé puede tener su propio tipo de sangre a diferencia del mismo tipo de sangre de la mamá. Cuando se lleva a cabo la fecundación, pues pasa todo este proceso del embarazo, del blastocito y todo lo demás, las células que se encargan de generar el tejido sanguíneo son células nuevas, células únicas y específicas del bebé. Entonces, la sangre de la mamá, muchos dicen, ¿no? ¿Es la misma sangre? No, no es la misma sangre. La sangre de la mamá es una cosa y la sangre del bebé es otra cosa. Y durante todo el proceso de gestación, simplemente hay una barrera placentaria, hay una red de capilares que pasan de manera paralelas, pegaditas, pero no unidas. Esta red de capilares muy frágiles permiten el intercambio de nutrimentos, permiten el intercambio de gases, específicamente de oxígeno, mas nunca se unen entre sí. Entonces, durante el proceso de gestación, los pulmones se llenan, o los alvéolos están llenos de un surfactante, lo cual permite tener los alvéolos distendidos hasta un cierto punto. Entonces, cuando se genera el nacimiento del bebé y usted pinza el cordón umbilical, es ahí donde va a generarse una serie de procedimientos o de procesos. Y uno de esos procesos es la primera inhalación o la primera respiración, que va a permitir que el aire ingrese hacia lo que es el alvéolo, desplazando el surfactante y dejando una mínima cantidad de surfactante que va a permitir o va a generar la distensión alveolar. Hay que recordar que los alvéolos son los encargados del intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Entonces, conforme va avanzando las respiraciones, se va a ir eliminando este surfactante, generando así un mayor aporte de oxígeno, un mayor intercambio de oxígeno. Es importante entender esto porque los bebés recién nacidos o el neonato no satura de 0 a 100 en la primera respiración, va llevando un proceso gradual de aumento de saturación conforme va avanzando en su tiempo de recién nacido. Por eso es que se aplican las escalas de Apgar al primer minuto de nacido y a los 5 minutos de nacido, y algunos lo aplican a los 10 minutos posteriores. ¿Por qué? Porque conforme va avanzando el tiempo después de haber nacido, se va eliminando este surfactante y se debe de ir viendo la calidad y la efectividad de las respiraciones o de las ventilaciones en el bebé. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Nada, excelente, muy bien. ¿Cuál es la transición normal a la vida extrauterina? Bien, el intercambio de gases, como decíamos, cuando está dentro de la panza de la mamá o dentro de la pancita de la mamá o en la parte gestante, pues se lleva a cabo de la placenta. Cuando ya nace o recién nace el bebé, esto se va a llevar a cabo en los pulmones. En el caso de los alvéolos, cuando está en la parte gestante, están llenos de líquidos, de este surfactante. Cuando nace el bebé, estos se van a expandir con aire y van a eliminar el surfactante. Las arteriolas pulmonares, las que se encuentran dentro de lo que es el pulmón, que van de lo que es el ventrículo derecho hacia el pulmón. Hay que recordar la anatomía básica del sistema cardiovascular: aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. La sangre llega a la aurícula derecha, pasa a través de lo que es la tricúspide o la válvula tricúspide, hacia lo que es el ventrículo derecho, sale a través de la válvula pulmonar hacia lo que son las arterias pulmonares, llega a las arteriolas pulmonares que se encuentran alrededor de los alvéolos
y van a regresar a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasan a través de la válvula bicúspide a lo que es el ventrículo izquierdo y salen eyectados hacia lo que es el cuerpo humano. Esto en una circulación cardíaca normal. En el bebé que está dentro de la pancita de la mamá, en el feto, esta circulación es muy diferente. Por lo general, la válvula pulmonar se encuentra cerrada o está mínimamente cerrada. Tenemos un agujero oval que va a permitir el paso de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda sin necesidad de pasar por los pulmones. Entonces, es importante conocer esta anatomía durante la transición de la vida intrauterina hacia la vida extrauterina. Entonces, en el caso del feto, de la vida intrauterina, las arteriolas pulmonares se encuentran en vasoconstricción, mientras que al momento del nacimiento estas se van a vasodilatar, permitiendo que llegue más sangre hacia los alvéolos y permitan el intercambio gaseoso y comience el intercambio o lo que se le conoce como hematosis. En el caso del feto o en la vida intrauterina, el flujo pulmonar está disminuido, mientras que al momento de nacer se aumenta. Lo que es el conducto arterioso y el foramen oval, que son dos estructuras o dos procesos anatómicos muy importantes en la vida intrauterina, se cierran al momento de pasar a la vida extrauterina. Entonces, el conducto arterioso y foramen oval dentro de la vida intrauterina está abierto, mientras que al momento del nacimiento, al momento del corte del cordón umbilical, estos se van a cerrar. Muchas veces un mal cierre de estos conductos arteriosos o de este conducto o de foramen oval son lo que generan los llamados soplos cardíacos. Y estos pueden solucionarse en los primeros 6 a 1 año de vida. Si no se solucionan de 6 a 1 año de vida, entonces el paciente va a quedar con algún problema cardíaco que pues debe de llevar vigilancia, y estos pueden mejorarse o pueden cerrarse conforme vayan pasando los años, o puede quedar con ese problema cardiovascular. ¿Cuál es la función de este conducto arterioso? ¿Cuál es la función de este foramen oval? Pues que no se lleve a cabo la circulación mayor y la circulación menor como la conocemos comúnmente en el adulto, sino que la sangre pasa de manera directa de lo que es a la aurícula derecha a la aurícula izquierda, para que pase al ventrículo izquierdo y sea eyectada a través de lo que es la arteria aórtica, o a través de lo que es la aurícula izquierda, la sangre pasa directamente a lo que es la arteria aórtica. Mejor explicado, como se muestra aquí en esta imagen, tenemos, ¿verdad?, la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Estamos identificados con estas 4 regiones anatómicas. Bien, ¿cómo se lleva a cabo la circulación fetal? Tenemos la placenta, que decíamos que esta trae una cantidad o una serie de redes capilares, las cuales se van a conectar con lo que es el útero o el endometrio. Y por la parte externa va a pasar las redes capilares de la mamá. Las redes capilares de la mamá. Entonces, es ahí donde se va a llevar el intercambio. Sin embargo, nunca se unen entre sí. Se llaman redes espirales. De acuerdo, redes arteriosas espirales que se unen a lo que es el útero. Y cuando las redes arteriales de la mamá pasan pegaditas a lo que es el útero o el miometrio, al músculo del útero, se lleva a cabo el intercambio. Hay que recordar que una de las características especiales es que el cordón umbilical está compuesto por 2 arterias y una vena umbilical. ¿De acuerdo? Tenemos 2 arterias umbilicales y una vena. La vena es la más grande, ¿de acuerdo? Mientras que las arterias son las más pequeñas. La vena umbilical va a llevar sangre de la placenta hacia lo que es el corazón, pasando previamente por lo que es el hígado, irrigando al hígado y ayudando en el proceso de absorción de nutrientes. ¿Qué quiere decir? Todo lo que la mamá haya consumido en nutrientes, hierro, fósforo,
el carbón, hidrógeno y todo lo demás que lleven los alimentos, glucosa, lactosa, sacarosa, etcétera, van a pasar previamente irrigando al hígado, que el hígado va a ayudar en el consumo o en la distribución de estos elementos químicos que ayudan al crecimiento del bebé. Posteriormente la sangre va a entrar por lo que es la vena cava inferior, se une a la vena cava inferior, específicamente en la vena hepática, que esta va hacia lo que es la aurícula derecha. Lo observamos aquí en la parte de abajito, vemos como la vena umbilical se une a la vena cava inferior, que a su vez lleva a la conexión de lo que es la vena hepática, que es esta que estamos observando que sale aquí, estas pequeñas ramitas. Y estas, al momento que ingresan a la vena cava inferior, van a ir hacia lo que es la aurícula derecha. Obviamente también viene sangre de lo que es la parte superior de la vena cava superior. Esta vena o esta sangre va a llegar a la aurícula derecha. Y aquí tenemos un proceso muy importante. Este proceso importante es la válvula tricúspide, esta que estamos observando aquí, que llega hacia lo que es el ventrículo derecho. Pero en esta zona de acá tenemos el foramen o el agujero oval. Este agujero oval permite que la mayoría de la sangre, más del 60%, hasta el 70%, pase directamente hacia lo que es la aurícula izquierda. Pasa directamente sin necesidad de pasar por el ventrículo derecho ni los pulmones. Un 30% de la sangre se va a ir hacia lo que son las arterias pulmonares. ¿De acuerdo? Van a irrigar en cierta cantidad el pulmón, pero no están participando en el proceso de respiración. Simplemente mantienen irrigado el tejido pulmonar, pues obviamente para que no haya muerte de este tejido. Pasa el 30% de la sangre, decíamos que el 60% pasa de la aurícula derecha específicamente a la aurícula izquierda. Ya no pasa por el ventrículo derecho, sino pasa directo. Mientras que el 30% va a pasar al ventrículo derecho, va a salir a través de lo que es la arteria pulmonar, va a irrigar una cantidad mínima a los pulmones para mantener el tejido vivo, y esa sangre va a regresar a lo que es el ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo va a pasar, a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo va a salir hacia lo que es la arteria aórtica o el callado aórtico. Sin embargo, de ese 30% que pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho, sale a través de la válvula pulmonar hacia lo que es la arteria pulmonar, más del 20% o el 15% va a pasar de manera directa a través del ductus arterioso hacia lo que es la arteria aórtica o el callado aórtico. Vean entonces ustedes que prácticamente la circulación fetal pues tiene ciertos elementos que ayudan a cortar su camino, porque ya decíamos, no necesitan de pasar a través de los alvéolos para oxigenarse, porque esta sangre ya viene oxigenada. Entonces, lo importante es saber que la sangre que llega a través de la vena umbilical pasa a través del hígado, irriga al hígado con los nutrimientos, llega a la vena cava inferior, sube a lo que es la aurícula derecha. Más del 70% pasa de lo que es la aurícula derecha a la aurícula izquierda. El 30% pasa a lo que es el ventrículo derecho, va hacia lo que es la arteria pulmonar, y más del 10 o 15% pasa de manera directa a la circulación fetal a través del ductus arterioso, y el otro 70% que pasó de la aurícula derecha a la aurícula izquierda sale de manera directa a lo que es el callado aórtico y a la circulación fetal. Entonces, esta es la circulación de un bebé dentro del vientre de la mamá. De los elementos, decíamos, tenemos la arteria pulmonar, el agujero oval, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, el hígado, la vena umbilical, las dos arterias umbilicales, el riñón izquierdo, el ductus venosus, que en este caso pues es la vena umbilical.
el pulmón izquierdo y el ductus arterioso. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta ustedes, la sangre no regresa de nuevo al corazón, sino esta sangre se va a adquirir a través de las arterias femorales o de las últimas niveles de arterias. Después del callado aórtico, vamos hacia abajo, tenemos la arteria renal, la arteria femoral, la arteria inguinal, y ahí se van a conectar lo que es las arterias umbilicales, las cuales van a permitir el retorno de la sangre hacia la placenta del bebé y nuevamente cargarse de oxígeno y regresar a través de la vena umbilical. Decíamos que esta sangre no sale del bebé, esta sangre está dentro del bebé y en ningún momento se mezcla con la sangre de la mamá. ¿De acuerdo? Es por eso que una mamá con VIH puede tener un bebé sin VIH. ¿Por qué? Porque en ningún momento la sangre de la mamá tiene contacto con la sangre del bebé, siempre y cuando se lleven los procedimientos adecuados para poder extraer al bebé y que en ningún momento tenga contacto con fluidos de la mamá. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Todo bien. Todo clarísimo, como el agua turbia. Bien, Pablo, gracias. Entonces, aquí vemos un GIF o una animación de cómo se lleva a cabo esta circulación fetal. Vemos, ¿verdad? Antes del nacer, cómo se está llevando a cabo. Lo que está en rojito es la sangre oxigenada, lo que está en azul es la sangre que está circulando y pues bueno, ahí vemos el regreso de la sangre hacia lo que es la placenta. Vemos cómo de la vena umbilical pasa a través de lo que es el hígado, se irriga lo que es el hígado con nutrimentos, se une a través de la vena porta o la vena hepática hacia lo que es la vena cava inferior, entra directamente hacia lo que es la aurícula derecha. Vemos de igual manera que ahí está la vena cava superior, decíamos que más del 70% va a pasar de manera directa hacia lo que es la aurícula izquierda y el 20, el 15% va a pasar de lo que es la aurícula derecha al ventrículo derecho. Esto va a subir hacia lo que son los pulmones para mantener irrigado el tejido pulmonar, pero también una cierta cantidad pasa de manera directa a través de lo que es el ducto arterioso a lo que es el callado aórtico o lo que es la aorta. El restante de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo a través del foramen oval y va a salir a través del callado aórtico. Cuando el bebé nace, se hace el corte del cordón umbilical. Pues bueno, aquí es donde sucede el milagro de la vida, ¿verdad? Se cierra lo que es el foramen oval, dando entrada a lo que se le conoce como tabique interauricular o el tabique entre las aurículas y generando el cierre de este foramen, pues ya produciendo que la sangre llegue directamente a la aurícula derecha, pase al ventrículo derecho, vaya directamente hacia los pulmones y aquí haya una irrigación y un intercambio gaseoso. Vemos aquí el cambio de color de azul a rojo, ¿verdad? De sangre baja en oxígeno y baja en nutrimentos y luego en una sangre rica en oxígeno. Va a regresar a través de las venas pulmonares a lo que es la aurícula izquierda, va a pasar a través de lo que es la válvula bicúspide a lo que es el ventrículo izquierdo y va a salir hacia el callado aórtico y pues bueno, aquí ya el bebé tiene su propia circulación cardíaca, ya teniendo una circulación mayor y una circulación menor. ¿De acuerdo? Entonces vemos esta gran diferencia en la circulación fetal. Bien, vamos a hacer una actividad, vamos a tener ahorita 10 minutos para que ustedes hagan un resumen del
Que se ríe Benjamín y Jeremías. Chicos, ahorita retomamos la grabación, ¿vale? Ok. Chicos, nos quedamos sin energía, pero ahorita regresamos, ¿vale? ¿Qué van aprendiendo hasta ahorita? Benjamín, ¿qué llevas anotado? Que pues el RCP neonatal se da, se les da a los recién nacidos sin signos vitales y lo primero que se les puede dar es el oxígeno y se da por problemas respiratorios o problemas de ventilación, sus primeras causas. Ah, ok, muy bien. Pues bueno, recuerden anotar todas sus dudas para que los instructores se las despejen. Por ahí, Jeremías, ¿tú qué llevas? Pues, pues animación natal, pues son dos distintos tipos de reanimación que se da al lactante, que es a partir de 0 días a los 11 o 30 días de que nació. Es una especie de RCP diferente al neonato, que se da ya básicamente por falta de oxigenación o por problemas cardiovasculares o por una especie de soplo de corazón, que cuando no se cierran una válvula, pero ahí sí no sabrá yo cuál es. Y pues nada más. Ah, ok, ok. Recuerda, Jeremías, que, por ejemplo, ahí donde tuviste esa pequeña duda, se la tienes que exponer al instructor, ¿sale? Con la finalidad de que pues te la despeje. Sabemos que, pues bueno, hay que anotar todas las dudas posibles para que, pues bueno, se despejen el día domingo. De todas maneras, yo igual estoy haciendo notitas de todas esas dudas para pasársela al instructor. Qué bueno que estén conectados los poquitos, pero bueno, se les está tomando en cuenta y se les va a contar.
Ok, gracias. Que es la circulación fetal. Y nos los van a compartir en el chat. A partir de ahorita tenemos 10 minutos para que podamos hacer esta actividad. Digo, para que no se nos duerma. Bueno, chicos, por ahí el licenciado Gilberto dejó una actividad. Así que vamos a correr el video con los 10 minutos que él menciona, ¿sale? Para que realicen esa actividad. Esa actividad la estoy tomando en cuenta para que la envíen o para que la entreguen el día domingo. Le voy a notificar al instructor de esta actividad, así que es necesario que utilicen estos 10 minutos para hacer la actividad que el licenciado Gilberto está poniendo, ¿sale? ¿Me confirman, por favor? Repitan la actividad, por favor. Es que me sacó porque se fue la luz. Ok, ¿alguien más que tampoco haya visto la actividad que van a dejar? Es una pregunta que dijeron, ¿qué es la circulación fetal?
Ok, de todas maneras lo repito entonces y de ahí se va corrido el video para que hagan la actividad en los 10 minutos que pone el licenciado Gilberto, ¿sale? Cúspide a lo que es eh, el ventrículo izquierdo y va a salir hacia el callado aórtico y pues bueno, aquí ya el bebé tiene su propia circulación cardíaca, ya teniendo una circulación mayor y una circulación menor. ¿De acuerdo? Entonces vemos esta gran diferencia en la circulación fetal. Bien, vamos a hacer una actividad, vamos a tener ahorita 10 minutos para que ustedes hagan un resumen de lo que es la circulación fetal. Y nos los van a compartir en el chat. A partir de ahorita tenemos 10 minutos para que podamos hacer esta actividad. Digo, para que no se nos duerma. ¿Escucharon, chicos? Sí. Ok, bueno, pues ya saben, la vamos a revisar el día domingo en la clase. Así que realicen la actividad. 10 minutos, hagamos esta actividad en un resumen, puede ser que lo hagan en su celular, en notas, si tienen computadoras, háganlo en Word, lo envían en PDF, nos los envían aquí en el chat. No sé si se puede enviar documentos. Sí, sí se pueden enviar archivos. Entonces tenemos 10 minutitos. No, yo creo que es mucho, 5 minutitos para que hagamos este resumen. Claro, Pablo, igual, puedes hacer tu resumen como tipo comentario y lo mandas, no pasa nada. Igual, quien lo quiera hacer así para no adentrarse a más actividades, lo pueden escribir ahí en los comentarios y lo mandan. Un pequeño resumen de lo que entendieron de la circulación fetal.
¿Qué tal, Zaida? Mira, estamos haciendo ahorita un resumen de lo que es la circulación fetal. Entonces, no importa que termine el tiempo, tú lo puedes hacer durante el proceso que vamos avanzando ahorita en las diapositivas y nos los envías. Vamos a dar 3 minutitos más para que se desplayen hablando sobre haciendo su resumen de la circulación fetal. Creo que no fue suficiente. Dale 3 minutitos más para que nos manden su resumen sobre la circulación fetal. Bien, los que no hayan podido enviar su resumen a través del chat Muy bien, Pablo, gracias. Lo que no nos hayan podido enviar su resumen a través del chat, lo pueden hacer durante el tiempo que resta del. ¿Ya hicieron su resumen, chicos? ¿Ya hicieron su resumen? Aarón, Jeremías, Benjamín. Ya lo hice. Bueno, mándenlo al grupo, como lo hizo Cindy, ¿sale?
Mediante una fotito. Tómenle una fotito y envíenla al grupo. Ok, ok. ¿Ya le enviaron al grupo? Ok, solamente falta Benjamín y Aarón. Ese será su pase de lista, chicos, ¿sale? Bueno, mientras Benjamín y Aarón mandan su resumen al grupo, pues vamos a seguir con la clase. Miren, chicos, ahorita pues van a hacer van a hacer el retomo de lo que a ustedes les dejaron ahorita con el resumen. Entonces, por ahí, si pueden implementar de lo que se menciona en la clase, ya nada más lo anotan en su libreta como un extra y pues les sirve para la retroalimentación de este tema, ¿sale? Así que voy a poner la grabación otra vez para que sigamos avanzando, ¿sale? Día, y también lo pueden realizar al número del instituto. Gracias, Ferna. Muy bien, aquí lo estamos leyendo, ¿eh? Eduardo Armenta igual, muy bien. Ok. Estrella, muy bien. Laura, muy bien. Gracias. Excelente, muy bien. Bien, bien. Qué bueno que están atentos. Es una forma de medir que algunos están conmigo y no estoy hablando solo. Bien, vamos a continuar entonces. Decíamos que, permítame nada más comparto la pantalla. Hablamos sobre la circulación fetal, ¿no? La diferencia que hay entre la vida intrauterina y la vida extrauterina. Bien, para reanimar a un bebé necesitamos tener ciertos requisitos o ciertos elementos. Y uno de ellos es el personal entrenado. ¿Ok? Debe estar entrenado en estándares de certificaciones, de los cuales tenemos, por ejemplo, la AJA, oferta lo que es el PALS. La Secretaría de Salud ofrece la reanimación neonatal o el curso de reanimación neonatal y pues bueno, existen un sinfín de cursos que ustedes pueden tener para tener una reanimación exitosa. Lo que hoy están llevando ustedes es un curso de conocimiento sobre la reanimación neonatal, es un curso que les abre el panorama, les extiende las expectativas para poder animarse a llevar un curso de certificación. Siempre recuerden que la información la podemos obtener, la podemos leer, pero lo que muchas veces toman en cuenta las instituciones son las certificaciones. Entonces, es importante tener o estar certificados. Yo sé que todos los que están aquí saben dar RCP.
Yo sé que todos los que están aquí tienen una constancia cabala, que llevaron un curso que les enseñó a dar RCP. Yo sé que todos los que están aquí han dado RCP, ya sea en un paciente real o en un maniquí o en una simulación. Yo eso lo sé perfectamente. Y si yo pregunto los protocolos y pregunto los procedimientos, yo sé que todo me lo van a responder al pie de la letra. Sin embargo, hay un estándar de certificación y ese estándar de certificación lo ofrece la AJA, ¿no? A través del curso BLS, Soporte Vital Básico. Entonces, esta certificación internacional demuestra que usted realmente sabe dar RCP, aunque usted me diga todos los lineamientos al pie de la letra, tiene una constancia de participación, tiene una constancia de conocimientos, pero no tiene una constancia de certificación. Entonces, siempre es bueno animarnos a certificarnos por estas instituciones reconocidas a nivel internacional, y esto pues nos ayuda a ampliar nuestras oportunidades de trabajo. Entonces, es bueno tenerlo en cuenta. Claro, le vuelvo a repetir, esto depende de cada una de las posibilidades y oportunidades que tengamos. Ustedes hoy se están abriendo una oportunidad, se están abriendo un nuevo panorama desde el momento que se inscribieron a este diplomado. Pues bueno, están abriendo un panorama más amplio sobre los conocimientos de la atención del paciente pediátrico. Otra de las cosas para una reanimación exitosa es tener un personal rápidamente disponible, también conocidos como códigos o equipos de reanimación o equipos multidisciplinarios de reanimación. Por lo general, en los hospitales existen equipos o deberían de existir equipos especializados para reanimar de manera inmediata a estos bebés. Debe de haber un equipo de trabajo coordinado y a veces es lo que se pierde o lo que no se tiene, que por lo general no hay una buena comunicación o no hay un circuito cerrado de comunicación, lo cual nos ayuda o nos perjudica en tener un equipo de trabajo coordinado. Debe de haber material y equipo disponible y en buen estado de funcionamiento conforme a la norma 019 SSA 3 2013, que nos marca sobre los equipos y materiales que deben de estar disponibles en un establecimiento, y cumplir con las medidas de prevención de infecciones de acuerdo a la norma 045 SSA de 2 2005. Entonces, estos son los principios para que tengamos una reanimación exitosa y ese bebé pueda sobrevivir o tenga una tasa alta de sobrevivencia. Bien, ¿cuáles son los hallazgos clínicos de una transición anómala? ¿Cómo identificamos nosotros que ha habido una transición anómala de la vida intrauterina dentro de la pancita de la mamá a la vida extrauterina? Bueno, una de las principales características o uno de los principales hallazgos clínicos es una respiración irregular, la falta de respiración o apnea, o que haya respiraciones demasiado rápidas. Esto dentro de los parámetros de respiración o de ventilación de un paciente neonato. Una respiración irregular que pues, sea muy lenta, que tenga unas respiraciones de entre 12 a 15, de 12 a 20 respiraciones por minuto. Hay que recordar que esta es una respiración normal para los adultos, pero para un neonato sería bradicardia o respiraciones totalmente irregulares. O una respiración demasiado rápida por arriba de 60 respiraciones por minuto. Que haya una frecuencia cardíaca lenta, conocida como bradicardia, o una frecuencia cardíaca rápida como taquicardia. Vuelvo a repetir, dentro de los elementos principales de los parámetros de un neonato. En el caso de un neonato con una frecuencia de 60 latidos por minuto ya se considera como bradicardia, de hecho se considera como un elemento para iniciar reanimación neonatal. Así es, Pablo, debajo de 60 se considera como una, pues no se considera, bueno, se considera como bradicardia, pero ya debajo de 60 se puede considerar como elemento para iniciar reanimación neonatal. Una bradicardia la estamos considerando por debajo de 120. Hay que recordar que la frecuencia cardíaca normal en un bebé va de entre 120, 130 latidos por minuto a 150, 160 latidos por minuto. Algunas literaturas manejan de 130 a 150, algunas de 120 a 150. Entonces, parámetros más o menos por debajo de 130, por debajo de 120 ya se considera
como bradicardia, aguas, porque ese bebé no está bien. Por arriba de 160, aguas, porque ese bebé no está bien. ¿De acuerdo? Un bebé con frecuencias cardíacas de 180, 190, una de las causas principales es la hipovolemia. ¿De acuerdo? Hay que recordar que hay una respuesta. Cuando hay pérdida de fluidos, el corazón genera una respuesta y esto es aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces nos debe llevar a esa causa. Un bebé puede tener dos causas principales, que es la falta de oxígeno o la falta de fluido que ayude a transportar ese oxígeno. Entonces, aguas con eso. Falta de tono muscular es otro de los hallazgos clínicos, que el bebé no esté moviendo sus bracitos, que no esté moviendo las piernitas o los pies y brazos, que haya una piel pálida o piel azulada o datos de hipoperfusión tisular, es decir, la carita esté morada, el centro del pecho esté moradito, que haya acrocianosis, cianosis peribucal, la acrocianosis es que tengan los deditos azulados, que haya una saturación de oxígeno baja en el primer al segundo minuto de nacido. En el primer minuto de nacido la saturación debe de ir de 65 a 70%. Si en el primer minuto de nacido la saturación es de 30 a 40% y al segundo minuto esta no mejora o no sube, aguas, porque esto es un hallazgo clínico de una transición anómala, también conocidos como los bebés azules, donde ha habido un mal cerrado en lo que es el conducto arterioso y entonces la sangre no se está oxigenando y está pasando directamente de la arteria pulmonar hacia lo que es la arteria aórtica. Recuerden esta anatomía, el conductos arteriosos y el foramen oval. Los bebés azules o estos bebés que no generan el cierre de lo que es el conducto arterioso, ¿qué pasa con la sangre? Llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, debería de salir hacia lo que es la arteria pulmonar y llegar a los pulmones, pero el conducto arterioso no se cierra y entonces la sangre que sale de lo que es la arteria pulmonar pasa directamente hacia lo que es la arteria aórtica, no pasando por los pulmones y obviamente no generando una hematosis o una oxigenación. Entonces, esto nos podría indicar una saturación baja con una piel azulada, que probablemente haya una mala transición o hubo una mala transición. Y presión arterial baja, lo mismo se reduce debido a que no hay una buena circulación sanguínea. Bien, ¿alguna duda o pregunta hasta acá con los hallazgos de transición anómala? Pueden comentar, pueden hablar, sin problema. Me gusta que sea dinámico porque luego yo me aburro aquí hablando solito. Entonces ahí pueden enviar al chat preguntas y las voy leyendo y las voy respondiendo. Igual pueden, si tienen alguna duda o pregunta o quieren hacer algún comentario, ahí creo que les aparece la opción de levantar la mano, levantan la mano y les doy inmediatamente la palabra. Bien, vamos a hablar sobre la evaluación previa y preparación para la reanimación neonatal. Ya vamos a entrar en tema, vamos a hablar específicamente cómo se lleva a cabo una reanimación neonatal. Vamos a poner el siguiente caso. Es una mujer de 30 años que entra a un hospital en trabajo de parto con 36 semanas de gestación. Tiene diabetes gestacional, es insulinodependiente, tiene hipertensión crónica, ¿de acuerdo? Se observa que rompió bolsa o rompió la fuente con líquido amniótico, se observa que es un líquido amniótico claro, limpio. La frecuencia cardíaca fetal muestra una variación preocupante para el bienestar fetal y el trabajo de parto avanza rápidamente y el parto vaginal es inminente. ¿Cómo nos prepararíamos, Dalia, para atender a esta mujer embarazada? Ya viene el bebé en camino. ¿Cuál es de esta información que tienes aquí, Dalia? Te es preocupante. Ok, creo que no, Dalia no se encuentra con nosotros. Dai, el que está como Dai o la que está como Dai. Misma pregunta, Dai. De estos elementos que observas aquí, ¿cuáles son preocupantes para ti? ¿Cómo te prepararías para atender este parto?
o más que nada a recibir al bebé? Bien, tampoco Dai se encuentra con nosotros. Diana Karina. Pues, ¿cómo me prepararía? Buenas tardes, buenos días, más que nada. Yo me Buenos prepararía, días. este, ¿cómo le hago aquí? De esto que tienes aquí, de esta información que tienes aquí, ¿qué te preocupa? Me preocupa la mamá, ¿La mamá? porque, sí, porque tiene diabetes y a la vez puede afectar el niño. ¿Qué? ¿Tiene diabetes? ¿Puede afectar al niño? Muy bien. Sí. Y le tendría que checar lo mismo al niño su oxígeno, porque de acuerdo a cómo llegó la mamá con su expediente, me dice que tiene diabetes e hipertensión. Y pues checar al niño más que nada y a la mamá. Ok, muy bien, gracias Diana. Aquí nos dice, por ejemplo, Pablo, ¿no? Le rezo a Diosito. La frecuencia cardíaca. ¿Por qué, Adriana? La frecuencia cardíaca. ¿Qué te preocupa de la frecuencia cardíaca, Adriana? Porque, bueno, ahí no me dice cuánto, pero me dice que muestra una variación preocupante para el bienestar fetal. Entonces, em, pues al estar una frecuencia cardíaca alterada, pues puede caer el bebé pues puede tener un problema en la cuestión del volumen sanguíneo, ¿no? Ok, muy bien. Aquí hay un plus, ¿verdad? Nosotros atendemos pacientes embarazadas. ¿Para qué checamos la frecuencia cardíaca fetal? Bueno, los médicos han determinado que existen tres niveles de frecuencia cardíaca fetal alterada durante el parto. ¿Qué quiere decir? Cuando la mujer tiene una contracción, la frecuencia cardíaca fetal debe disminuir, pero no por debajo de los niveles que ya mencionábamos. ¿De acuerdo? Lo normal es de 130 a 150. El bebé tiene 145 de frecuencia cardíaca, hay una contracción y baja hasta 140, 138, pero se mantienen los niveles. Entonces, existen diferentes niveles o diferentes niveles de frecuencia cardíaca fetal o factores. Si estamos en el nivel 1, la frecuencia cardíaca está por debajo de 120, pero por arriba de 100. Si estamos en el factor 2, estamos por debajo de 100, pero por arriba de 80. Si estamos en el factor 3, ya estamos por debajo de 80 o hasta por debajo de 60. Imagínense ustedes que tienen a un bebé con una frecuencia cardíaca que desde la pancita de la mamá ya trae 60. Entonces, ¿creen ustedes que es un bebé que va a salir llorando, gritando, moviendo los brazos? No, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Desde el momento que ustedes atienden a la mujer embarazada, esto es muy importante. Si yo estoy atendiendo a una mujer embarazada, la estoy recibiendo, y desde que la estoy recibiendo, al escuchar la pancita con el Doppler o con el Pinar, o a través del tocógrafo, ¿verdad? Que en algunos hospitales está el mentado tocógrafo que mide lo que es las contracciones y la frecuencia cardíaca fetal. Yo veo que la frecuencia cardíaca fetal de este niño es menor a 100 o de 110 o de 80 durante las contracciones o se ha mantenido en ese nivel, aguas, porque ese bebé cuando nazca no va a nacer vigoroso, van a ser flácido y probablemente necesite reanimación neonatal. Desde ahí ya tenemos un elemento muy importante. Pablo Alcudia dice, me preocuparía la hipertensión. ¿Por qué la hipertensión, Pablo? Es una hipertensión crónica. Pablo, ¿estás por ahí, Pablo? Ok, se nos fue Pablo. Bien, hay que recordar que en las pacientes embarazadas está la hipertensión crónica, la hipertensión gestacional, la preeclampsia y la eclampsia. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? La hipertensión crónica es aquella mujer que antes de estar embarazada ya era hipertensa. Se embaraza, ¿de acuerdo? Corre el riesgo, sí, de sufrir preeclampsia, de sufrir eclampsia, pero en este momento su presión ha estado controlada.
no ha tenido ningún problema. De antecedentes hipertensa, pero su presión en este momento, ¿de acuerdo? No representa ningún problema para nosotros, porque es una hipertensión crónica. Antes de embarazarse ya ella era hipertensa. La hipertensión gestacional no es hipertensa, se embaraza y cuando se embaraza comienza a tener niveles aumentados de tensión arterial. Pero no estamos teniendo datos de preeclampsia. ¿Cuáles serían esos datos de saber de si estoy en una hipertensión gestacional o en una paciente preeclámptica? A ver, alguno de ustedes que me mencione, ¿cuál sería ese dato o ese factor importante? Y yo tengo entendido igual hay como una triada para ver cuando una paciente está en preeclampsia. Que si no mal recuerdo, empieza por una cefalea, creo que fosfenos y no recuerdo la última, pero sé que hay una triada. Ok. Estos signos clínicos que tú mencionas son datos clínicos característicos de un paciente que puede sufrir hipertensión. Digo, no es necesario estar embarazada o embarazado, ¿verdad? No se puede el hombre embarazar. De todas maneras, ahorita dicen, me siento embarazado. Pero si yo tuviera niveles de tensión arterial elevado, me va a doler la cabeza, voy a tener cefalea, puedo ver estrellitas y puedo tener zumbidos, ¿verdad? Fosfenos, acúfenos, pero no quiere decir que tengo una preeclampsia, pues yo soy varón y no estoy embarazado. Entonces, ¿cuáles son esos elementos principales? Digo, es importante tenerlos en cuenta. Mujer embarazada que no tiene antecedentes de hipertensión, que ahorita me dice que le duele la cabeza, que tiene acúfenos, que tiene fosfenos, aguas, porque hay elevación de la presión. Ahora, ¿esta elevación de la presión ya la está convirtiendo en preeclámptica o es una hipertensión gestacional? ¿Cómo sé yo o cómo cambio o cómo decido si pasa de ser hipertensión gestacional a preeclámptica? Bien, un elemento principal es la proteinuria, que haya proteínas en la orina. Esto se hace normalmente en el hospital. Hay unas tiras reactivas que yo digo, igual, este es un estudio que me ha estado llamando mucho la atención, sobre el uso de tiras reactivas que se utilizan para medir los niveles de glucosa, pero también miden los niveles de acidez en la orina. Se pudieran utilizar para, en el nivel prehospitalario, determinar ya si una paciente es preeclámptica por la retención de proteínas. Entonces, estas tiras reactivas, que por ahí a lo mejor algunos de ustedes la han visto, o si no las pueden investigar, son unas tiras que se manejan a base de colores. Simplemente se moja pues con tantita orina de la paciente y se puede determinar si ya hay paso de proteínas. Si hay paso de proteínas o hay proteinuria en la paciente, ya se considera como preeclámptica. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la diferencia entre preeclámptica y eclámptica? Las convulsiones. Hay un acrónimo para determinar los elementos que se requieren para saber si la paciente es preeclámptica o no. Este acrónimo es el acrónimo de HELP, donde la H significa hemólisis, la E enzimas elevadas, la otra es plaquetas bajas, ¿de acuerdo? Y la otra L no me acuerdo qué significa, la pueden buscar, lo pueden investigar. Ya esto es más ginecológico, ¿de acuerdo? No entra tanto en la parte de la reanimación neonatal, pero es ahí un plus que les estoy dando para que investiguemos un poquito más. Entonces, la hipertensión ahorita sí es un factor importante, pero no preocupante. La variación de frecuencia cardíaca, dice Saida Obando Flores, ya hablábamos sobre eso. Ferna dice sobre el embarazo prematuro, es 36 semanas de gestación, es un embarazo que se pudiera considerar pretérmino, no prematuro, pretérmino. ¿De acuerdo? También es algo preocupante. El gasto cardíaco dice, decía, ok. Nos puede convulsionar, edema en la extremidad superior, retención de líquido. Ok, ya hablamos sobre lo que es la diferencia entre hipertensión crónica, hipertensión gestacional, preeclampsia y eclampsia. Entonces, bien, ¿cuáles son los elementos que aquí nos preocupan? Primero, es una mujer de 30 años. La edad
no es un factor de riesgo. Recuerden, cuando ustedes vayan a atender a un bebé recién nacido, hay que ver factores de riesgo. Entonces, primero, edad no es factor de riesgo. 36 semanas de gestación es pretérmino, factor de riesgo. Tiene diabetes gestacional, es un factor de riesgo. Es insulina dependiente, también es un factor de riesgo. Muy probablemente se haya pasado la dosis de insulina y el bebé venga pues deprimido en esa parte. La hipertensión no es un factor de riesgo en este momento, pero se debe de considerar. La ruptura del líquido amniótico de lo que es la fuente, a qué hora rompió, cuántas horas tiene que rompió, a lo mejor ese bebé ya no tiene líquido, se encuentra con oligohidramnios y entonces esto ya está generando que hay una disminución en la frecuencia cardíaca fetal porque ya el bebé no tiene en dónde moverse en la zona donde está ya no es cómoda para él o está apretando o está generando un colapso en el cordón umbilical. La variación en la frecuencia cardíaca fetal, ya decíamos que también es preocupante, y el parto vaginal inminente en una zona no controlada. Todos estos son factores de riesgos que debemos de observar al momento de atender a una paciente embarazada o recibir un bebé. Si yo estoy en el área de hospital y estoy en el área de ginecología y obstetricia y me dicen que voy a atender un parto, pues debo de preguntar cuáles son los antecedentes de la mamá, cuáles son los factores de riesgos predominantes para yo prepararme en la reanimación neonatal, porque depende de eso cómo salga el bebé. Si estoy en la atención prehospitalaria, pues bueno, aquí no me van a pasar la información como en el área de enfermería, ¿verdad? En el área de enfermería, pues el médico ya tiene toda la anamnesis. El personal prehospitalario tiene que hacer esa anamnesis. ¿Cuántos años tiene la mamá? ¿A qué hora rompió la fuente? ¿Desde a qué hora presenta dolor? Si tiene alguna enfermedad, padecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Realizar toda esta anamnesis para que si en caso durante el traslado de un lugar a otro llegara a tener un parto fortuito, pues bueno, yo esté preparado para atender a ese bebé. Si me toca un traslado de hospital a hospital y voy con un médico, pues bueno, también debo preguntarle al médico cuáles son las condiciones de ese bebé para yo estar preparado en dado caso de tener un parto inminente durante el traslado hacia el hospital o al segundo hospital. Bien, decíamos entonces que debe de haber factores de riesgos prenatales y factores de riesgos intrapartos. ¿Cuáles son los factores de riesgos prenatales? Bueno, una edad gestacional menor a 36 semanas de gestación, más o menos 7 semanas, una edad gestacional menor o igual a 41 semanas, ¿de acuerdo? Por ahí hay que cuidar la aplicación para no estar rayando la pantalla, por favor. Decíamos sobre los factores de riesgos prenatales antes del nacimiento. Que sea un bebé pretérmino menor a 36 o postérmino mayor a 41 semanas de gestación, que sea una paciente que se identifica con preeclampsia o con eclampsia. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, la preeclampsia que tengamos datos de retención de proteinuria, ¿de acuerdo? O lo que es la proteinuria, que hay hemólisis, o eclampsia, que la paciente esté convulsionando, que hay hipertensión materna, decíamos que puede ser gestacional o crónica, que haya una gesta múltiple, que no se espere uno, sino se esperen 2, 3, 4, 5, 10 bebés, ¿verdad? Que haya anemia fetal, que tengamos polihidramnios, es decir, demasiado líquido amniótico, oligohidramnios, poco líquido amniótico, que haya macrosomía fetal, también es un factor de riesgo para el nacimiento de ese bebé, restricción del crecimiento intrauterino, aquella niña embarazada de 14, 13 años que no quería que su papá se enterara y se comenzó a vendar su pancita, entonces esto también puede complicar o puede perjudicar el nacimiento del bebé y nos puede llevar a una reanimación neonatal. Que haya deformaciones o anomalías fetales significativas y un cuidado prenatal nulo. Propios del intraparto, o sea, durante el parto, que haya un parto por cesárea de emergencia en una paciente que a lo mejor haya tenido un accidente automotriz, que haya tenido un traumatismo abdominal, que le hayan perforado el abdomen, una herida por proyectil de arma de fuego, se haya golpeado o el cinturón haya apretado el abdomen. Parto con forceps o con ventosa, muy común en las comunidades cuando el bebé está naciendo por vía vaginal y la partera quiere sacar al bebé por las fuerzas, muchas veces le colocan ventosas o le agarran con unas pinzas en la cabeza y esto puede generar lesiones. Muchas veces, este es un tips, cuando se está atendiendo un parto y el bebé corona, es decir, sale la cabecita, la mamá puja y el bebé sale y después de pujar el bebé vuelve a entrar
vuelve a pasar, la mamá puja, el bebé sale y vuelve a entrar, aguas, porque muy probablemente ese bebé tenga un lazo de cordón, lo cual no le esté permitiendo salir completamente. Entonces hay que revisar por lazo de cordón para ayudar al nacimiento de ese bebé. Parto de nalgas u otra animalía, que haya un patrón de frecuencia cardíaca fetal categoría 2 o categoría 3, lo que ya hablábamos, una frecuencia cardíaca por debajo de 100 o por debajo de 60 u 80, que la mamá tenga anestesia materna general. Esto va a perjudicar en el nacimiento del bebé porque es un bebé que va a nacer, pues obviamente deprimido por los mismos medicamentos anestésicos. Es por eso que las mujeres cuando tienen su parto por cesárea no hacen anestesia general, hacen una anestesia local a través de lo conocido como la raquia, ¿no? Entonces solamente anestesian las terminaciones nerviosas del abdomen y del abdomen hacia abajo, más no anestesian a toda la madre completa por esta situación de que el bebé no salga deprimido. Les vuelvo a decir que una de las complicaciones es que muchas veces en las comunidades los médicos que están pasantes o el que no tienen muchas experiencias o igual el personal prehospitalario que no tiene mucha experiencia suele utilizar medicamentos sedantes para una paciente que convulsiona y está embarazada, lo cual no es el mejor tratamiento. Terapia materna con magnesio, en este caso de las pacientes que son preclánticas, que se le inicia, ¿verdad? Un tratamiento con magnesio, con sulfato de magnesio para prevenir el aumento abrupto de la tensión arterial y pase a ser eclántica, pero también el magnesio puede generar anomalías en el bebé al momento del nacimiento. Que haya desprendimiento prematuro de placenta, hay que recordar que la placenta, mientras esté conectada al útero, mantiene vivo al bebé. Una vez que se desconecte del útero, no hay circulación de la madre hacia el bebé y por ende no hay irrigación sanguínea, no hay oxígeno y no hay nutrimentos. Que haya una hemorragia intraparto, que haya opiáceos administrados a la madre dentro de las primeras 4 horas antes del parto. El fentanilo, el consumo de drogas o en este caso, la aspiración de el consumo de alguna sustancia opiácea de manera, de manera aguda, de acuerdo, dentro de las primeras 4 horas. Muy importante, en la reanimación neonatal no se utiliza naloxona para las madres adictas, es decir, es una mamá adicta al opiáceo, al fentanilo, a estas drogas, nace el bebé y el bebé viene intoxicado con la droga, no se le va a aplicar naloxona a ese bebé porque lo vamos a llevar a la muerte. Si es un consumo agudo y por descuido, es decir, que la mamá nunca ha consumido drogas y de pronto consumió un opiáceo por algún error, por algún descuido, ahí sí se puede utilizar naloxona en los bebés. Es importante tener en cuenta esta parte de la reanimación. Que haya distocia de hombros también es una afectación para generar una reanimación natal o que el bebé entre en reanimación natal. Que haya líquido amniótico teñido por meconio, y prolapso del cordón umbilical. Son algunos de los factores de riesgos prenatales y factores de riesgos intrapartos que nos pueden llevar a sospechar de que el bebé necesite reanimación al momento del nacimiento. Bien, ante la atención de un recién nacido, usted debe realizarse 4 preguntas esenciales antes de que el parto se lleve a cabo. Estas preguntas se le denominan como preguntas perinatales. Es decir, antes de que el bebé nazca, yo estoy en la sala de expulsión, yo estoy en el quirófano, yo estoy en la ambulancia con la mamá que ya está pujando, que ya rompió fuente, en el quirófano donde ya el médico está haciendo el corte, en la sala de expulsión donde ya la están llevando, ¿verdad? La están preparando para comenzar con el proceso del parto. Yo debo realizarme estas 4 preguntas antes de que el bebé nazca. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la edad de gestación prevista? Es decir, ¿cuál es la edad gestacional del bebé? Que la mamá traiga por ultrasonido, que yo pueda determinar por la fecha de última regla o que se puede determinar por diversas técnicas o reglas. ¿Cuál sería una regla, Domingo Márquez, que nos ayude a determinar la edad gestacional prevista de la mamá? Porque no trae ultrasonido y no tenemos otro método. Decíamos por ahí que hay una regla, ¿no? Que nos ayude a determinar la edad gestacional prevista.
Ok, nos dice, por ejemplo, ahí, licenciada Adriana, la fecha de última menstruación, ¿de acuerdo? Muy bien. También conocida como regla de Miguel, ¿de acuerdo? O Neagle. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Yo les voy a poner ahí en el chat que es una paciente embarazada que su fecha de última menstruación fue el 12 de enero, 12 de febrero, vamos a poner, de marzo del 2025. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la edad gestacional prevista para este bebé? Recuerden que la fecha de última menstruación nos ayuda a determinar la fecha probable de parto. Entonces hay que hacer otro procedimiento para poder incluir lo que es la edad gestacional prevista. Entonces, un ejercicio rápido, 12 de marzo del 2025, ¿cuál sería la fecha de edad gestacional prevista? Vamos a dar 2 minutitos para que hagamos esta práctica. Son 9:55, 9:57. Revisamos los resultados y vemos. Bien, por ahí había dicho Pablo, ¿no? 28, 29 semanas, luego se dijo, no, la regué.
Y de ahí 16 semanas de gestación, 17 dice José, Estrella 17, Emanuel Almeida igual dice 17. Ok, muy bien, todos están en lo correcto. Tenemos 17 semanas de gestación en esta paciente. Como tal, no hay que sacar la fecha probable de parto. Simplemente lo que hacemos es determinar en qué mes estamos y cuál fue el mes de gestación. Si estamos viendo que fue el 12 de marzo, pues estamos hablando que estamos en la segunda semana de marzo. Hay que recordar que cada mes trae 2 semanas, 4 semanas, perdón. Entonces, si estamos en el 12 de marzo, estaríamos hablando que se encuentra entre la primera y segunda semana. Entonces, lo que hacemos es sumar las 2 semanas de marzo, más las 4 semanas de abril, las 4 semanas de mayo, las 4 semanas de junio y las primeras 2 semanas en las que nos encontramos ahorita en julio. Y eso nos va a dar el resultado, como bien mencionan ustedes, puede ser de 16 a 17 semanas de gestación. ¿De acuerdo? Entonces, eso también nos ayuda a determinar si es un bebé pretérmino, si es un bebé postérmino, si de igual manera es un prematuro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la edad de gestación prevista? Conforme a lo que nos dice la madre, conforme a lo que nosotros estamos obteniendo. Otra forma de calcular la edad gestacional prevista es a través de la regla de McDonald's. La regla de McDonald's es medir lo que es el fondo uterino, desde donde comienza lo que es la sínfisis del pubis hasta donde sentimos el fondo uterino. Esto, la medición que tengamos en centímetros la vamos a multiplicar por una constante y esta constante nos va a permitir determinar las semanas de gestación. Sin embargo, esta regla, la regla de McDonald's, no puede ser utilizado en todas las pacientes y se debe ser utilizado a partir de la semana 20 o 18 de embarazo, donde el fondo uterino se encuentra a nivel de la cicatriz umbilical. Por debajo de estas semanas de gestación no puede ser utilizado. Además, no puede ser utilizado en las pacientes obesas ni en las pacientes con embarazos múltiples porque nos van a dar un mal indicativo de semanas de gestación. Pero pues bueno, es otra técnica que pudiéramos utilizar. Otra de las preguntas que nos vamos a realizar, no que podemos, sino que nos tenemos que realizar al momento de que un bebé va a nacer es, ¿el líquido amniótico es limpio? Hay que recordar que en los pacientes que son postérminos o en los bebés que son postérminos, vamos a tener lo que se le conoce como tinción meconial, este líquido amniótico que pasa de ser un color hialino o un color claro o limpio a ser un color verdoso o negro. Entonces, si observamos un líquido amniótico teñido de meconio, verde o negro, aguas, porque este bebé también puede traer complicaciones. ¿Cuál es nuestro plan de manejo del cordón umbilical? Para el manejo del cordón umbilical, el libro de reanimación neonatal o el programa de reanimación neonatal maneja 2 tipos de pinzamiento de cordón, sea tardío o inmediato. ¿Esto de qué va a depender? De las condiciones del bebé. Si es un bebé que no trae factores de riesgo y que se sospecha que van a ser vigoroso, el corte del cordón puede ser tardío, es decir, se puede dejar hasta 60 segundos conectados a la mamá, esto para mejorar los niveles plaquetarios, aumentar lo que es la hemólisis en el paciente y que no tenga problemas de inmunodeficiencia. Esto ayuda al bebé. Pasados 60 segundos se pinza el cordón y se corta. Si es un bebé del cual sospechamos que trae factores de riesgos o los que sabemos que trae factores de riesgos y sabemos que no va a salir vigoroso, que no va a llorar, que no va a respirar, que va a salir flácido, el corte de cordón debe ser de manera inmediata. Se pinza el cordón en cuanto nace el bebé y se corta. Entonces son los 2 planes de manejo, pero estos planes de manejo dependen obviamente de las condiciones de nuestro bebé. En el caso anterior, en lo que veíamos hace un momento, ¿cuál creen ustedes que sería el plan de manejo de cordón umbilical? ¿Qué plan de manejo de cordón umbilical utilizarías, Laura? Bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar la clase, ¿sale? Vamos a seguir con esta clase en la siguiente sesión, que sería el día jueves, ¿sale? Para que por ahí estemos al pendiente y sigamos el día jueves en la clase de 7 a 9, ya saben, ¿sale? Ok, enterado. Gracias, que pasen Perfecto. buenas noches.
Que tengan bonita noche. Nos vemos el jueves, ¿sale? Igual, bonita noche, nos vemos. Igualmente.